En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, si recordáis, en la charla que tuvimos anterior, hablábamos del dolor de corazón, del dolor de amor. Y junto con ese dolor tiene que haber pues, un compromiso, ¿no? Obviamente, no simplemente es un dolor y que no sea operativo, o sea, que lleve a la acción. No basta simplemente con quedar compungidos y ya está, sino que toda acción espiritual siempre lleva a la acción. Recuerda que, como os he dicho miles de veces, la mística es una mística operativa, una mística apostólica y lleva al apostolado, pero sobre todo también es una mística que nos lleva mucho al trabajo personal, Sabéis que muchas veces cuando nosotros estamos en oración ya llevamos como que la oración preparada, ¿no? Bueno, es bueno preparar la oración, pero quiero decir que preparada en el sentido de que le voy a pedir a Dios A, B, C y D. Y si A, B, C y D no se cumple, me voy a sentir frustrado, me voy a sentir fracasado. Entonces, eso no es bueno, porque la perfección en la oración está en llegar a ser como María, que es modelo de oración, que ella misma dice ese fiat, hágase en mí según tu palabra. Pero el caso, para no desviarnos del tema, es que todos nosotros necesitamos hacer un chequeo de nuestra vida. Sabéis que cuando vamos al médico y nos dicen, bueno, le voy a pedir una analítica completa, ¿no? Para saber qué partes, de dónde puede venir determinadas enfermedades. Quizás con una analítica sola no se vea, ¿no? Hará falta un TAC o hará falta otra serie de pruebas que yo ahora desconozco, aunque las he padecido durante 2 años. Pero más o menos uno tiene que hacer como un chequeo, ¿no? Cuanto más sin el cuerpo, que es importante, porque somos alma y cuerpo, es una unidad que no es que el cuerpo sea la cárcel del alma, como decías Platón, sino que somos una unidad. Nosotros tenemos también que tener mucho cuidado de nuestra alma, de cuidarla y de hacer un buen chequeo. Ese chequeo es lo que nosotros llamamos el examen de conciencia. Imaginaos, para poner un ejemplo muy bonito, me parece, está el examen que San Ignacio propone en los ejercicios espirituales. Y él en concreto, Ignacio de Loyola, propone 2 tipos de examen. Uno es el examen particular y otro es el examen general. ¿Qué diferencia existe entre uno y otro? Mirad, el examen particular es como cuando uno va a clase de recuperación de una materia que le cuesta mucho. Imaginaos pues que en matemáticas están dando las ecuaciones de 2º grado y esa persona no las entiende, ¿no? Necesita un apoyo, hacer hincapié en las ecuaciones de 2º grado, pues porque le cuesta. Le está costando, ¿no? Y por lo tanto trabaja, o sea, de todo lo que tiene que hacer, que tiene que estudiar lengua, literatura, que tiene que estudiar inglés, valenciano, religión, biología, conocimiento del medio, etc. En concreto necesita apoyo para saber cómo poder resolver las ecuaciones de 2º grado, ¿no? Imaginaos. Bueno, pues en nosotros, en el abanico de nuestra vida espiritual, suceden algunas veces que hay afecciones en nuestra vida que se desordenan. Afecciones en nuestra vida que se desordenan. Las afecciones son buenas, ¿no? El afecto que sentimos hacia la familia, el afecto que sentimos hacia cosas buenas y santas, pero hay afecciones que se desordenan. Por lo tanto, San Ignacio de Loyola va a proponer en los ejercicios espirituales lo siguiente, que estemos atentos a cuáles son
nuestras afecciones desordenadas, la que sea, y que aquella que domine por encima de las demás, vamos a ir a combatirla. ¿Vale? ¿Me voy explicando? Tenemos el examen particular, estamos en el examen particular. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es vencer un afecto desordenado concreto, no el general, sino concreto. Y entonces San Ignacio dice, vamos a hacerle la guerra, vamos a hacerle la batalla para poder derrotar a ese afecto que se nos ha desordenado en nuestra vida. Puede ser cualquiera. Imaginaos, por ejemplo, la crítica, y uno pues no se da cuenta, ¿no? Y entonces, pues de repente se ve que últimamente se está intoxicando mucho por la crítica, por los comentarios negativos, o incluso por, no sé, una visión negativa de la realidad, de la vida, o un pesimismo, o algo. Fijaos, Chesterton, no sé si lo conocéis, imagino que sí, Chesterton, lo habéis oído, ¿no? Un gran escritor inglés, maravilloso, un hombre elocuente, un genio. Dice que uno de los motivos que le llevó a la conversión fue un optimismo innato que tenía muy dentro de él, por el mundo. Es maravilloso. Es un poco como decía San José María en aquella famosa homilía en la Universidad del Campus de Navarra, que decía, amar al mundo apasionadamente, ¿no? Es que bonito, ¿no? Qué bonito. Bueno, pues a veces nos puede venir pesimismo, la crítica, el chisme, la sensualidad, el afán por el dinero, el afán por el poder, excedernos u otras cosas que quedan ahí como muy ocultas. Por lo tanto, siempre hay una que parece como que está dominando en ese momento. Y por lo tanto, hay que ir a hacerle la guerra. Vamos a hacerle la guerra. En ese examen particular, San Ignacio de Loyola lo que va a hacer es decir, antes de comer, y no recuerdo si antes de cenar o después de cenar, pero bueno, en el momento en el que sea, dice él, se le pedirá cuentas al alma de cuántas veces ha caído en ese defecto en concreto. Imaginaos, antes de empezar a preparar la comida, lo que sea, paramos un momento y decimos, ¿cuántas veces desde que me he levantado hasta la hora de comer he caído en ese defecto concreto? Y uno empieza, pues mira, he hablado con fulanico y he dicho tal, en este momento me ha pasado esto, luego después lo otro. Entonces uno es capaz, porque el espacio de tiempo es muy breve y concreto, es capaz de señalar en una línea, poner puntitos en los cuales tú marcas y señalas dónde y cuántas veces has caído en ese defecto. Dice San Ignacio de Loyola, que teniendo este cuidado y haciendo este examen, la persona verá cómo va disminuyendo en concreto esa afección desordenada y se va ordenando. Pensad que para Ignacio de Loyola el tema del orden es fundamental. Todo tiene que tener un orden y el orden es al mayorem de gloria. Todo para la mayor gloria de Dios. Incluso, obviamente, la oración. Por eso, San Ignacio de Loyola nunca jamás dirá que voy a hacer una oración por fervor, voy a hacer una oración para sentirme bien, voy a sentir una oración para relajarme, para estar tranquilo. No. San Ignacio de Loyola siempre dirá que todas mis acciones y operaciones estén ordenadas a tu divina majestad. ¿Sabes qué bonito es empezar una oración así? Pidiéndole al Señor orden, Señor. Que nada de lo que yo vaya a orar, a rezar o a hacer esté desordenado, sino que tenga orden. Pero Ignacio de Loyola, obviamente, es consciente de que junto al examen particular hace falta lo que llamamos el examen general. Y él lo va a dividir en 3 grandes partes. Una va a ser examinar
La palabra. Lo que decimos, también como se mueve en un ambiente muy caballeresco, aquellos famosos juramentos, te juro por no sé cuántos, por el honor de tal, va a decir también ciertas cosas. Entonces tendrá la palabra, tendrá el pensamiento y tendrá la obra, ¿vale? Palabra, pensamiento y obra. Sin embargo, es una buena forma de examinar la conciencia, ¿no? Viendo cómo son mis pensamientos, viendo cómo son mis acciones, que tampoco hace falta ser un genio, para que uno al final del día revise cómo han sido sus acciones, que pueden ser acciones que hemos hecho mal, acciones que hemos hecho bien, y luego están aquellas famosas acciones que hemos omitido. Decimos, me cachis y la mar, pero ¿por qué? Qué lástima esta persona con la cual yo podría haber hablado, esta persona a la que yo podría haber atendido. Es la lógica de la parábola del buen samaritano, ¿no? Del sacerdote que pasa y no hace ningún caso de esa persona que han asaltado hasta que pasa un buen samaritano. O sea, la omisión. También está el poder ofrecer algún sacrificio, algún dolor una palabra que nos han dicho, algo que nos ha molestado y que enseguida lo ofrecemos para Dios, como Señor, para ti. Y además es muy interesante, muy interesante. Bien, os he repartido, Mari Carmen, un examen de conciencia que está basado en los 10 mandamientos. Pero cada uno, el examen de conciencia, yo os recomiendo que sea un trabajo que vosotros elaboréis. Imaginaos una cosa, en los seminarios y en las comunidades religiosas hay una herramienta muy bonita que se llama el proyecto comunitario. Y se hace así, si no me corregís, ¿vale? Hay un proyecto congregacional, es decir, la congregación ha decidido trabajar en este tema, eso se lleva a la provincia religiosa o a la vicaría, depende cómo sea la congregación, eso se lleva a la comunidad y me parece, no sé si las semanas dan el salto a que ese proyecto comunitario se convierta en el proyecto personal. De tal manera que las hermanas ya tienen materia y herramientas suficientes para el examen de conciencia. Es muy fácil. Es revisar el proyecto personal que está inspirado en el proyecto comunitario, a su vez vicarial, a su vez congregacional. Y entonces, a raíz de eso, uno va revisando. Oye, ¿cómo me he llevado con, no conozco la vida de las religiosas, obviamente, ni estoy en sus casas, ni en mi lugar estar allí, obviamente, ¿no? Pero, no sé, imaginaos que, yo, por ejemplo, los monasterios benedictinos a los cuales he entrado, ¿no? Pues llega uno tarde a la oración, ¿no? Entonces, pues, hacen un gesto muy bonito, ¿no? Casi siempre son los jovenzuelos, ¿no? Que se quedan dormidos, pues, porque son una persona joven de 18 años, 20 años, necesita como dormir más, ¿verdad? Entonces, como que llegan y hacen un pequeño gesto, ¿no? Hasta que el abad, pues, le corresponde siempre amablemente, ¿no? Y ya ocupan su lugar en el coro, ¿no? O, no sé, o como cosas como la puntualidad, pues a la hora de comer, a la hora de cenar, el vivirlo como momentos muy bonitos. Sabéis que últimamente estoy estudiando mucho la vida monástica, porque obviamente cuando doy clase de teología espiritual no voy a hablar solamente con todo mi cariño, ¿no? Pero no voy a hablar solamente de Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz o San José María o tal. Tengo que hablar de la belleza brutal que hay en la historia de la espiritualidad, que es
maravillosa, maravillosa, maravillosa. Tanto ya sea la espiritualidad monástica, la espiritualidad del desierto, la espiritualidad, bueno, es increíble. Bueno, y entonces cada uno traduce en su vida concreta, se puede elaborar su examen de conciencia. No sé, imaginaos, vamos a poner en el caso, por ejemplo, de unas religiosas, están aquí, pero yo no conozco sus estatutos ni nada de eso, pero imaginaos, por ejemplo, que pues he sido puntual, no sé, a la hora del oficio, de la oración personal, cómo la he vivido, cómo he sido puntual a la hora de la comida, de la cena, cómo ha sido mi trato con las hermanas, ha sido afable, cariñoso, amable, etc. Entonces, a raíz de la regla de vida que las hermanas tienen o los hermanos tienen, ellos elaboran un examen, pueden elaborar un examen de conciencia. En mi caso, partiendo de los documentos tan bellos y tan bonitos de Presbyterorum Ordinis del Concilio Vaticano II, que es para morirte, es bellísimo, Presbyterorum Ordinis o Pastore Dao Vobis de San Juan Pablo II y otros documentos que hay en el magisterio, yo puedo mirar y decir, vale, como sacerdote secular diocesano, que en mi caso, sacerdote secular diocesano como todos mis compañeros de la diócesis, bueno, sí, todos somos diocesanos, entonces hacer un examen de conciencia como muy concreto y preguntarme, bueno, ¿cómo he celebrado la misa? ¿Cómo he tratado a la persona que ha venido a confesarse, a hablar? ¿Cómo he administrado los bienes de la parroquia? ¿Cómo he preparado una charla, una homilía, etcétera, ¿no? Entonces, como que vas aterrizando mucho, de tal manera que la espiritualidad no se queda en algo etéreo, de decir, ¿cómo he respondido con una sonrisa ante la seriedad del mundo? Esa pregunta es imposible de responder. Es muy compleja. Tengo que aterrizarla en mi propia vida y preguntar, vale, ha entrado, por ejemplo, no sé, Manuela, o no sé, o José Luis, y ¿cómo lo he recibido? ¿Me ha exasperado porque me quita la paz? ¿O porque yo creo que me quita la paz? Entonces tú elaboras tu examen propio de conciencia. También sucede en el matrimonio, ¿no? Uno tiene una riqueza muy grande, una característica propia del sacramento del matrimonio, donde uno puede decir, bueno, vamos a ver, ¿cuál es nuestro proyecto? Que es una cosa muy curiosa, que tristemente, en nuestro caso, por ejemplo, como sacerdotes seculares diocesanos, tenemos el proyecto de vida durante la época del seminario y luego ya se nos olvida, o se nos puede olvidar. Y en el matrimonio, pues uno cuando está en el noviazgo empieza, oye, ¿a ti qué te gusta? ¿Tú cómo ves la vida? ¿Cómo te la planteas? Incluso algunos preguntan, ¿cuántos hijos te gustaría tener? ¿O cómo ves esto? ¿O cómo ves lo otro? ¿No? Entonces van como elaborando un proyecto de vida que luego ya lo dan por hecho y ya se deja uno llevar por la inercia. No, es importante decir, vamos a ver, ¿qué necesitamos mejorar en nuestra relación? Y no solamente es como algo terapéutico y decir, pues necesitamos mejorar en el diálogo. Ya, pero vamos a ver, vale, eso sería como el objetivo, ¿vale? Pero vamos a aterrizarlo. ¿Qué espacios hay en nuestra vida para el diálogo? Porque si los momentos de diálogo son que durante la cena vamos a estar viendo la tele, si los espacios de diálogo van a estar invadidos porque estamos consultando la llamada de teléfono de alguien que siempre puede y creo que debe esperar, obviamente, a no ser que te llamen, no sé, que sí que te llamen del hospital urgentemente, ¿no? Pero siempre hay mil excusas, ¿no? Es decir, no, es que es del trabajo, no, es que es una persona que conozco porque la conocí una vez
en Archena, que fui y tal, y me dijo que estaba mala, nos hicimos amigos y me llamó para contarme no sé cuántas historias, ¿no? Entonces pierdes calidad de tiempo, pierdes esos espacios maravillosos donde se puede producir el diálogo. Entonces, cada uno de nosotros, viendo esas cosas, hemos de decir, vale, pero esto, ¿cómo lo aterrizo en mi vida? Y lo aterrizo en acciones. Durante la comida, no se usa el móvil, por ejemplo. Durante la comida, y ojalá yo pidiese que no lo hiciese nunca, pues no vamos a ver la tele, por ejemplo, ¿no? O tal día a la semana vamos a dedicarnos a dar un paseo para ver cómo estamos, hacer un check-in, ¿no? Un check-in, ¿no? Pero ¿qué pasa también cuando una persona, por ejemplo, que se ha quedado viuda o está separada, etcétera y demás? Pues es bueno también que con los amigos, esos amigos con los que tú tienes afinidad espiritual, obviamente son cosas que, claro, o sea, no la puedes hacer con personas que no sean creyentes porque le va a chirriar muchísimo, ¿no? Le va a chirriar un montón. Decir, oye, vamos a juntarnos a tomar un café y decir, vamos a ver, por ejemplo, cuál es la intención mensual del Papa. Es una cosa muy, muy bonita. Santa Claudina Tevenet, no sé si la conocéis, os suena de algo, pues ella tenía muchísimo cariño al apostolado de la oración. El apostolado de la oración, que era orar por el Papa. Y me parece, si no recuerdo mal, que fue de las impulsoras de esta gran maravilla. Es decir, el Papa ha pedido que oremos, por ejemplo, y sabéis que tiene una intención general y una intención particular. Pero claro, obras son amores y no grandes razones. Quiere decir que el Papa nos llama a orar por una intención, pero también la oración tiene que llevarnos a la acción. Qué bueno es que en grupos digáis, nos tomamos un café y vamos a ver cuál es la oración mensual del Papa, la intención mensual del Papa, para orar por ella y ver cada uno de nosotros cómo puede trabajar en concreto por esa intención mensual que tiene el Papa. Me parece súper bonito, ¿no? Es la creatividad del examen de conciencia. Mari Carmen nos ha repartido uno que encontré en internet, pero aunque está súper desmenuzado el examen de conciencia, te invito a que tú elabores tu propio examen de conciencia. O sea, creo que estamos en un momento en el cual se requiere madurez. A mí cuando viene al confesionario me dicen, padre, es que no sé confesarme, ¿me puede ayudar? Es que yo no te puedo preguntar, no lo tengo permitido. No te puedo ayudar. Solamente te puedo dar unos consejos para que en la próxima confesión pues puedas hacer una buena confesión, un buen examen. Pero el examen de conciencia uno se entrena de dos formas. Uno, con el examen de conciencia de la noche. Recordáis el otro día, ¿no? Los 3 minutos famosos, que he hecho mal, que he omitido y que he hecho bien. Y a la vez, con lo que se llama tener espíritu de examen. ¿Qué significa tener espíritu de examen? Significa tener una sensibilidad muy grande y muy bonita para que a lo largo del día, cuando yo perciba que me he equivocado o que he caído en un defecto concreto, y si es el del examen particular, mejor, enseguida, disimuladamente, pueda decir, por ejemplo, Señor, ten piedad. No por falta, obviamente, sino en mi corazón y retomar otra vez. Aquí tenéis, para que lo llevéis a casa, lo miréis, lo que digamos un examen de conciencia base. Si os parece, cada uno de vosotros, como trabajo,
lo reelaboráis haciendo, por ejemplo, no sé, si queréis, claro, esto obviamente meterme en camisa de 11 varas, pero con tu esposo, con tu esposa, etcétera, hacer una parte conjunta, luego aterrizarlo personalmente, ya sin que nadie lo vea, obviamente para ti solo o sola, sola, hacer un examen también con tu grupo de vida o con tu grupo de oración o con tu comunidad religiosa, para que cuando vayas con tu pareja, con tu esposo o esposa, a tener ese día o ese rato de decir, vamos a cenar, podéis decir, sí, un momento, pero antes vamos a dedicar media hora para hacer el check-in, para ver cómo va aquello que nos propusimos, y con tus amigos, para que esos cafés, esos momentos, esas cenas o esos momentos que tengas en casa también tengan un previo donde tú puedas hacer también una comprobación de cómo va tu vida, para analizar, pero no en tipo psicoanálisis. Y luego comunitariamente, pues a veces creo que igual que, nosotros adolecemos de eso, los sacerdotes, pero sí que es bueno, adolecemos, sabéis que en la Sociedad Sacerdotal de Santa Cruz tenemos un momento en el que lo dedicamos al examen de conciencia, no público obviamente, no decimos nadie los pecados, sino se lee un examen de conciencia muy bonito, muy exquisito, muy bien hecho, donde vas recordando y estás siempre ahí como a punto, ¿no? Pero qué bueno sería que comunidades religiosas, como con tu grupo de vida, como tú personalmente, como tu pareja, tuvieras ese pequeño examen de conciencia conjunto, porque más vale ponerse una vez rojo que 100 colorado. Y muchos problemas de la vida, y problemas fraternos, comunitarios, de pareja, etcétera, se solucionarían con un buen examen de conciencia. El otro día a una señora que se partía de risa después de la confesión, le dije, bueno, entonces yo aquí le doy la solución, ¿a usted o a su yerno? Y entonces la mujer se reía y decía, pero bueno, vamos a ver, está bien, ¿qué pecados tengo que perdonar? Cristo a través de mí, los suyos o los de las personas que usted me ha contado. Y cuando estaba en Crevillente, en paz descanse, había un sacerdote muy gracioso que murió en un accidente de tráfico, y este sacerdote, que bien, no voy a decir nada, este sacerdote muy querido por todo el pueblo, un día una señora del pueblo me lo contaba la señora y pues, yo me reía muchísimo, porque la mujer pues le pegó al chisme en la confesión bastante, ¿no? Y empezó, es que en valenciano, ¿no? Que tiene como más aquello, ¿no? Empieza, es que fulanica, madre mía de mi vida, y la otra, no sé cuánto, y el otro, madre mía de mi vida, si usted supiera, don no sé quién, y madre mía, y el otro tal. Y ese sacerdote que tenía un santo descaro, que es muy necesario en la vida, cuando acabó le dijo, bueno, pues en penitencia vas a rezar 1500 Padres Nuestros y 1500 Ave Marías. Entonces la mujer dijo, no, dice, pero vamos a ver, ¿cómo voy a rezar tantos Padres Nuestros y tantos Ave Marías? Dijo, bueno, es que son tus pecados y los de medio pueblo. Entonces, por lo tanto, tienes que confesar, tienes que cumplir la penitencia de todos ellos. Bien, en el examen de conciencia os animo a que os centréis en vuestra vida. Centraos en vuestra vida. No en cómo está la situación política, mundial, eso para otra cosa, para la oración, para la intercesión. Cómo está mi hermano, mi hermana, fulanico, menganico. No, centrar en mi vida. Es que es súper productivo, muy bonito, porque las personas espirituales, las personas que quieren ser santos y quieren ser personas de potencia espiritual, son aquellos que hacen musculitos y que van al gimnasio interior y que están constantemente diciendo,
esto, la lengua que se me va, el chisme que se me va, que no estoy currando, que llego tarde al trabajo, que no estoy estudiando, que no soy fiel al conocimiento y no me empeño en conocer mi fe cristiana, que llego a misa, como a veces pasa, ¿no? O sea, es que es muy curioso, ¿no? La misa, ¿no? Cuando a veces empezamos la misa de 12, a veces entran y dicen, hoy han venido 40 personas a misa, ¿no? Pero la acabamos 500, literalmente, ¿no? Pero bueno, claro, a veces pues uno llega la primera lectura derrapando y cuando el sacerdote dice, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, pues ya están en Robenove ya con la cerveza y tal, y al final se queda como todo ahí súper reducido, súper tal y cual. Bueno, pues hay cosas como muy concretas y muy bonitas que podemos examinar. Haz tu examen de conciencia, el tuyo propio, elabóratelo, háblalo con tu director, con tu directora espiritual y seguro que te va a ayudar súper bien. Os deseo que tengáis un feliz viernes y si Dios quiere nos vemos el viernes que viene.